Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Puente Habanero, donde escuchamos experiencias y compartimos conocimientos de temas de logística, aduana, fiscal, entre otros. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, el maestro José Ramón Reynoso. José Ramón tiene alrededor de 27 años de experiencia en los temas de comercio exterior, aduanas y logística, y en los últimos 13 años sabemos que te has desempeñado en el tema de la consultoría Ujú, y en la desarrollo de negocios, ujú. de temas de comercio exterior, ¿no? José Ramón es licenciado en comercio exterior y aduanas, tiene un MBA en el MBA en administración con especialización en cadena de suministro de CETIS Universidad, y actualmente funge como director de cumplimiento de Consultores Uno. Mm, Tiene en sus responsabilidades, destacan todos los temas que tienen que ver con la seguridad en la cadena de suministros, OEAS y KIPAR, auditor e implementador de sistemas de gestión de riesgos, como el ISO 28000, ISO 9001, BASC, entre otros. Em, Tiene amplia experiencia en la investigación de incidentes, seguimiento, gestión de riesgos y la capacitación especializada en el tema, y ha sido reconocido como uno de los mejores consultores de comercio exterior por la revista Estrategia Aduanera desde el 2017 ujú. hasta el día de hoy. José Ramón, muchas gracias, bienvenidos a este episodio más de nuestro podcast. ¿Cómo estás? Bien, Cintia, muchas gracias. Ya, por fin estamos aquí. Gracias por la invitación y muy contento. Sí, muchas gracias a ti porque finalmente las agendas se ajustaron y Coincidimos, ¿no? coincidimos y aquí estamos. Claro. Bueno, en lo que platicamos de tu introducción, nos Mm, gustaría que nos platiques aquí en este podcast tu experiencia enfocada, por ejemplo, ahorita hablamos de la gestión de riesgos o la implementación de la certificación de cumplimiento em, en OEA y en CityPad. Me gustaría que nos digas desde tu perspectiva cuáles son los beneficios verdaderos de que una empresa se convierta en CityPad o en OEA. ¿Cuáles serían esos? Sí, mira, yo creo que va más específicamente qué busca la empresa como tal, ¿no? Eh, existen beneficios definitivamente tangibles para el programa, pero también es la parte intangible que nos está valorando. Yo, cuando tengo la oportunidad y se me da, por ejemplo, la puerta de comunicarme con la dirección de la empresa, con el staff, yo siempre les digo, oye, pero ¿por qué quieres entrar al programa? Primero, para entender la perspectiva y la expectativa de ellos, ¿no? Y de ahí es, ok, y está la parte tangible como tal. Yo creo que más allá de los beneficios, porque sí hay muchos beneficios tangibles, tanto para, por ejemplo, el programa de operador económico autorizado en México, la parte de la desregulación o la facilitación aduanera como tal, en el tema de temporalidad de inventarios, tema de operaciones virtuales o como tal, o está el tema del programa de CityPad, que nos brinda la facilitación comercial. Yo creo que lo pudieras desglosar así, en la facilitación comercial para el programa de CityPad y la facilitación aduanera para el tema de programa de operador económico autorizado. Eh, en esa parte, y yo creo que yo siempre les digo es, hazte las preguntas, o sea, por ejemplo, ¿cuánto vale tu empresa? Mm. ¿Cuánto vale la marca? ¿Sí? ¿Cuánto vale la reputación de tu organización? Ahí. Entonces, ya cuando valoras eso y si trabajas en un enfoque positivo, no nada más estás trabajando por una certificación como tal, porque inclusive yo soy muy renuente mucho cuando decimos, ay, es que la certificación, no sé si de repente te toca escuchar a ti en algunas empresas o cuando estuviste en la industria que dicen, no, es que la certificación, y lo hago porque la certificación. Y yo le digo, oye, pero ¿cuánto vale tu empresa? Sí. Entonces, si utilizas, yo creo, un enfoque distinto y primero cuidas la marca, lo que representa tu organización, la certificación se va a dar sola Mm. como tal. Porque si trabajamos exclusivamente para una certificación, el alcance va a ser muy limitado. Y a mí, de las cosas que no me gusta ver allá afuera y que se me hacen muy lamentables es cuando a veces a las personas las tienes haciendo cierta actividad o llenando formatos o bitácoras
y les preguntas cuál es el sentido de eso y simplemente te dicen, ah, no, es que me dijeron o por la certificación, pero no les dicen el valor importante de su trabajo. Yo inclusive trato de penetrar mucho en la concientización de específicamente es qué entiendes por seguridad. ¿Sí? Porque por seguridad no nada más es llenar un formato, o por seguridad no nada más es tener cámaras, es en qué me están ayudando. Por ejemplo, el sistema de videovigilancia, en qué nos ayuda, en qué nos apoya, en la prevención de un acceso no autorizado, en la prevención de un robo, de un delito, y no simplemente utilizarlas posterior para investigar un incidente, ¿no? Como tal, un daño al patrimonio. Entonces, yo creo que de ahí debemos de enfocar eso y sacarle el beneficio. Y simplemente el trabajo que haces en la organización te va a dar como resultado tener lo que en un principio estabas visualizando, que es la certificación como tal. Mm. ¿Sí? Y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas críticas que descuidan las empresas cuando están trabajando en la certificación? Ok. Fíjate que ya ves que dentro de los programas de tanto de operador económico autorizado y el programa de CityPad siempre se maneja mucho el tema de las áreas críticas Mm, o áreas sensibles, muchos les llaman ujú, como tal, ¿no? Y de ahí vienen los famosos puestos críticos o sensibles. Yo te puedo decir que los requisitos que trae el programa, tanto de OEA y dentro de CityPad, son críticos. ¿Sí? Porque uno lo primero que piensa es cuidar el producto, cuidar el almacén, un ingreso no autorizado, o tener cámaras, o de repente las empresas que dicen, no, que voy a aplicar un antidoping, una carta de antecedentes no penales. Pero yo regreso a la pregunta inicial y yo les digo, bueno, ¿de qué forma tú aplicas el concepto de la seguridad todos los días en el trabajo? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer una inspección de un medio de transporte? Entonces, bueno, pues prevenir algún compartimiento oculto para que no se dé el ingreso de una mercancía no autorizada. Y no nada más pensar temas de amenazas como de trata de personas, de narcotráfico, de lavado de activos, de tráfico de armas, es de cualquier otra mercancía ilícita. O sea, también cuidar el tema de propiedad intelectual, temas de piratería o como tal. Eh, por ejemplo, el tema de recursos humanos, yo cuando les comento, oye, ¿cuál es el objetivo principal, por ejemplo, del área de recursos humanos? Y me dicen, no, pues es que asegurarnos de que venga la persona con el conocimiento y que se le aplique esto, se le aplique el otro. Y yo les pregunto, y también te pregunto a ti, Cintia, por ejemplo, un delincuente, un criminal, puede tener las competencias y el conocimiento que tú estás buscando mm, para la organización. Puede ser bilingüe, puede tener una licenciatura, una carrera técnica, habilidades, o sea, manejos de montacargas y todo eso, pero el objetivo de esa área es prevenir que una persona con esas características no ingrese a la organización. ¿Sí? mm, Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuáles son las áreas críticas? Yo te digo eso, están dentro del programa. Son todos esos procesos, no nada más de la inspección, no nada más de la seguridad física, de la contratación. Está, por ejemplo, el tema de la concientización y educación, el tema de los socios comerciales. ¿Qué tan importante es establecer una correcta relación comercial con un asociado comercial confiable y comprometido con los programas de seguridad? Porque podemos tener la mejor seguridad en la empresa, la mejor inversión, pero si inmediatamente le entregamos el trabajo o el producto a una empresa que no tiene ningún compromiso, pues de nada sirve lo demás, ¿no? claro. Muy bien por esa retroalimentación en los equipos. Y, por ejemplo, en las auditorías que has realizado, cuando son a veces surgen hallazgos Ujú. inesperados que ponen nerviosos a los equipos. Entonces, ¿recuerdas algún caso en que la empresa pensaba que estaba lista y al revisar encontraste algo crítico? ¿Cómo manejaste esa situación para que fuera un aprendizaje y no una sanción? Sí, mira, te, mm, te voy a contestar en dos partes esta pregunta. Lo primero es, y el error más frecuente que yo veo en las empresas es que de inicio, por alguna razón, no o no nos gusta leer lo que nos pide el requisito en específico o definitivamente eh,
no le damos el alcance adecuado, porque el requisito está ahí muy específico, pero a veces como usuario, como colaborador, empezamos a leer y luego decimos, no sé, si ocupa un procedimiento por escrito para controlar el acceso. Y antes de darte la oportunidad, Cintia, de seguir leyendo, darle lectura al requisito, ahí terminas y tú empiezas a decir cómo hago un procedimiento de control de accesos y tú empiezas a escribir y haces algo, pero ya cuando llegas y a lo mejor es un auditor, ya no nada más nosotros como auditores de segunda parte, el alcance de ese documento está totalmente incompleto Sí. o nada que ver con lo que el programa nos estaba pidiendo eventualmente. Entonces, definitivamente el tema de la lectura es un problema que se tiene. Los programas, como saben, eh, tenemos el requerimiento general y adicionalmente tenemos las famosas notas de ayuda, ¿no? Ujú. Y esas famosas notas de ayuda están ahí con un objetivo principal para que nos indiquen cuál es la expectativa de la autoridad al momento del cumplimiento de ese requisito en específico. Entonces, si nos dice, oye, describe por favor tu procedimiento. Lo que te está pidiendo cuando te menciona describir es, Cintia, platícame cómo lo haces, Ujú. ¿sí? Y no, de las cosas que me toca ver que es algo muy rutinario, es cuando te dicen, describe el procedimiento, a veces lo que hacen es cortan el procedimiento y lo pegan ahí. Entonces, yo les digo es, platícame, o sea, platícame cómo ingresa un empleado a tu organización, platícame cómo ingresa un visitante. Y lo mismo lo puedes aplicar para temas, por ejemplo, de sellos de seguridad. Oye, platícame cómo se hace el control y la administración de los sellos de seguridad. Y muy importante, debes de utilizar siempre un lenguaje para que una persona ajena a tu empresa pueda tomar el documento, lo lea y lo pueda entender. Porque a lo mejor entre tú y yo como colaboradores y empleados utilizamos un lenguaje entre nosotros, pero cuando se lo damos a alguien más, esa persona dice, no sé de qué me están hablando aquí. Sí. Oye, y por ejemplo, como cuando empiezas a hacer los procedimientos, ¿no? De que a veces Ujú. la persona que asignan para hacer los procedimientos se quiere ver muy pro y utilizar lenguaje o agregar pasos Sí. y de repente, como tú lo mencionas, no, pues vas a agarrar a una persona y le vas a preguntar cómo es el procedimiento porque es el día a día, no hay que inventar nada, ¿no? Claro, fíjate, en el tema de procedimientos hay una cosa que me incomoda mucho, cuando a veces, Ujú, no tanto, clientes es muy, muy raro, pero a veces, por ejemplo, colegas o amigos o conocidos que de repente me mandan un correo o un mensaje de WhatsApp y me dicen, oye, José Ramón, ¿no tendrás por ahí un machote? O sea, a mí cuando me dicen eso, oye, o sea, parece que me dan un golpe y le digo, o sea, ¿cómo te atreves a pedirme eso? O sea, yo no tengo eso. Yo no tengo eso. Entonces, de inicio, hay muchas personas que no les gusta desarrollar un documento y simplemente te piden un documento, le quieren cambiar el logo, poner ahí una que otra palabra y dicen, este es mi documento, pero si ya platicas con alguien responsable del área, pues no describe la actividad de la empresa. ujú, Y lo otro en relación al desarrollo de procedimientos o políticas es que a veces la persona que desarrolla ese documento está en un nivel gerencial, supervisor o muy arriba, ujú. pero ese documento debemos de recordar que a veces va a la persona a un nivel muy bajo, muy nivel muy local y debemos de utilizar un lenguaje muy sano y muy práctico para ellos. De decir, cuándo lo tienes que hacer, en dónde lo tienes que hacer, cómo documentarlo, si pasa algo, a quién comunicar, porque a veces cuando tú vas, por ejemplo, y haces una auditoría en campo, en sitio, y llegas con la persona que hace la actividad, y lo primero, o de las preguntas, perdón, que le haces es, oye, ¿hay un procedimiento por escrito para esto que haces tú? No saben que es un procedimiento por Ujú, escrito. Y sí hay documentos, pero lamentablemente nunca se bajan a no los ese nivel. conozco. Y relacionado a lo de los procedimientos y todo lo que estamos platicando, ¿cuál sería el tema que todos los que tienen la certificación creo que es un tema importante, el famoso análisis de riesgo, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál es la importancia Sí. de ese análisis de riesgo y qué te ha tocado ver? Porque sé que tienes bien estructurado tu análisis de riesgo, pero a veces las empresas lo hacen muy superficial, ¿no? Sí, fíjate que siempre ha sido un tema y de las fallas grandes de las empresas es el famoso análisis de riesgo. Y por alguna razón, las empresas o no le quieren invertir tiempo para estudiar el tema como tal,
o definitivamente no hay un compromiso como eso. Pero yo les digo, siempre que tengo la oportunidad, inclusive cuando me invitan a dar una charla y todo eso, yo siempre hago referencia a eso, al famoso análisis de riesgo, Ujú, porque en ese documento se te va a facilitar la toma de decisiones en la empresa. O sea, definitivamente. Malas prácticas que me toca ver allá afuera es que a lo mejor, eh, por ejemplo, años atrás se nos pedía a nosotros, oye, José Ramón, tu empresa me puede ayudar para hacer un análisis de riesgo. Y hacíamos un análisis de riesgo. Nos entrevistábamos con ellos, documentábamos el proceso, lo entregábamos a la empresa, pero el problema venía cuando se daba la visita por parte de la autoridad y la persona quería explicar el documento, pero como nunca estudió del tema, obviamente el especialista se da cuenta que ellos no lo hicieron. ujú, O sea, el documento está estructurado de manera adecuada, pero como nunca se dieron el tiempo de estudiar, y a veces sí entiendo que a veces la operación es muy demandante y tú lo sabes, ¿no? De que tienen que cruzar los camiones, o estoy presionado por esto, pero eso, o sea, te tienes que dar el tiempo para educarte en eso. Entonces, en el famoso tema del análisis de riesgo, yo creo que sí hay una distinción muy clara entre un programa y otro. Lo que nos pide el programa de CITIPAD en los Estados Unidos es haz un análisis de riesgo y ellos desde hace 14, 15 años publicaron una famosa guía de 5 pasos, ¿no? La que todos conocemos, que nos dice, oye, haz el mapeo de tus cadenas de ujú, suministro, identifica las amenazas dentro de esa cadena de suministro, haz un análisis de vulnerabilidades, pero no nada más de tus instalaciones, sino de esos asociados de negocio en la cadena de suministro, genera un plan de acción y seguimiento y documenta. A veces lo que hacemos nada más es, hacemos un análisis de riesgo supuestamente de lo que sucede en la empresa, de los procesos internos, pero nunca de lo que está allá afuera. ujú. Inclusive de repente llega a haber cierto conflicto porque me dicen, oye José Ramón, pero ¿cómo esa empresa yo la voy a auditar o voy a hacer un assessment de ellos si yo no le pago? Digo, me dice, yo no lo contraté, lo contrató mi cliente o lo contrató mi corporativo. Y el programa es muy claro porque él te dice, considera a todos esos comerciales que tengan una relación contigo de forma directa o indirecta. O Ujú. sea, ¿qué te está diciendo? No me importa si tú no les pagas o no me importa si no los contrataste tú de forma directa, los tienes que considerar como tal. O Y ya, igual, perdón que te interrumpa, o igual cuando haces el mapeo en tu análisis de riesgo los identificas, ¿no? Como tú claro, dices. claro. Y de repente en esa situación del mapeo, no sé si te ha tocado, por ejemplo, que de repente nos mandan a un broker, una empresa de logística, Ujú, pero al final esa empresa nunca nos da el servicio a nosotros, es una serie de proveedores de servicio de autotransporte, los tienes que identificar y de nuevo, y es cuando viene la situación de que es que yo no los contraté a ellos, fue mi otra empresa. Sí, pero debes de entender que esa empresa va a tu sitio, hace una recolección, tiene acceso y al final lleva en nombre y en representación de tu empresa ujú. al momento del despacho aduanal, ¿no? En todo momento. Y pues ya, por ejemplo, el tema de operador económico autorizado sí es muy distinto al proceso. Ya ves que, por ejemplo, el programa nos invita a utilizar las famosas normas de gestión de riesgos, ya sea lo que es ISO 31 o directrices dentro de la 3110 y obviamente reforzarlo con el tema de ISO 28000. Si tenemos, si estamos en dos programas, la famosa guía de 5 pasos no te va a servir para el otro programa. Eso ya es muy claro. Entonces, sí debemos de entender que cuando hacemos un análisis de riesgos, que al final es una gestión de riesgos, es una administración, lo que hicimos anteriormente, una parte sí nos va a ayudar, pero aquí ya debemos de entender que hay pasos dentro de la gestión. Identificar el contexto, posteriormente analizamos los riesgos y de ahí viene analizo los riesgos, evalúo los riesgos, el tratamiento y el seguimiento, pero sí es muy distinto a lo que nos pide un programa de otro. Muy bien, entonces esa es la diferencia relevante, porque a lo mejor puede haber confusión a partir de cuando usabas había un momento donde los mismos 5 pasos se usaban en el de OEA, ¿no? Hasta que Sí, ya salió en un inicio, obviamente, como el programa de MEC. operador económico autorizado, cuando antes nos dieron el famoso NEC, el nuevo esquema de empresa certificada, que yo siempre considero, adecuadamente se le cambió el nombre, porque ese es el nombre adecuado de operador económico autorizado.
pero ya ahorita es un programa muy distinto Mm, a lo que teníamos antes. Ahorita ya, pues obviamente ya hay más estudio, ya conocemos del tema, pero en un principio, por ejemplo, simplemente hablábamos de la famosa norma y todo eso, pero pues no entendíamos nada de eso. O sea, yo cuando empecé a estudiar de ese tema, abrumado me sentí, abrumado. Ahorita ya a lo mejor me escuchas cómo hablo, cómo explico y todo eso, pero para llegar aquí, o sea, sí fueron más de 10 años de estudio en esos temas, ¿no? muy bien. Y, por ejemplo, con tantas certificaciones ISO bajo tu responsabilidad, ¿cómo recomiendas a las empresas priorizar su implementación cuando cuentan con recursos limitados para fortalecer el cumplimiento y ser competitivos? Sí, mira, cuando hay recursos muy limitados o cortos, yo siempre les digo, la información es pública. Ujú, Sí, por ejemplo, inclusive el trabajo que hacemos nosotros o lo que hace también tu firma, yo les digo, la información es pública. Tú puedes entrar al programa por tu cuenta, no necesitas invitarme a mí a ser partícipe de esto. El trabajo de nosotros es facilitar el proceso, ujú, es eso, pero no que exista una dependencia del mismo. Entonces, cuando existen recursos limitados y obviamente no tienes el acceso, por ejemplo, al trabajo de algunas normas internacionales. Hay mucha literatura que te puede ayudar para eso. Inclusive, gran parte de la información es pública. Las normas obviamente sí tienen un costo como tal, pero hay mucha información generalizada, sumarizada, que nos puede ayudar mucho en identificar prácticas que tú dices, para mi empresa, esto sí lo puedo hacer, ¿sí? mm, Y dentro de las normas, y por ejemplo, yo que empecé con el tema de riesgos y posteriormente con un tema de 28,000, me ha dado la tarea, por ejemplo, de estudiar otras normas porque el mismo programa nos lo pide. mm, Por ejemplo, cuando hablamos del programa de operador económico autorizado y CITIPAT que nos dice, oye, continuidad de negocio, ¿cómo lo hacemos? ujú. Entonces, son normas que nos ayudan ahí en eso. Muy bien. Ahorita la gestión de riesgos siempre suena como muy teórica, lo acabas de mencionar, Ujú. mm, pero la práctica es diferente. ¿Pudieras platicarnos de un ejemplo de alguna empresa donde enfrentaba un riesgo real, como, no sé, el robo de mercancía, fraude documental? ¿Cómo se implementaron controles efectivos para resolverlo? Ok. Yo creo que siempre que haces un análisis de riesgo y no necesitas hacer un trabajo muy amplio, maestro, dependiendo de la organización, eh, rápido debes de identificar a qué estás expuesto tú. Y normalmente, por ejemplo, de los riesgos que tú mencionabas, por ejemplo, de robo, de manejo de información confidencial o manipulación de carga, siempre va ligado a deficiencias que puede tener la empresa, deficiencias o las famosas vulnerabilidades como tal. Entonces, dependiendo de ese riesgo, tú dices, este riesgo tiene un impacto alto para nosotros. Puede tener un tema de impacto legal, económico, de operaciones, de reputación, inclusive también. Y a veces lo único que estamos buscando es controles efectivos, no necesariamente es de una gran inversión económica. Entonces, te tienes que ir a temas, por ejemplo, a lo mejor de educación y Mm, concientización, el la tema de cultura. filosofía, de cultura, claro. Y todo eso, Cintia, yo te puedo decir, viene de arriba, viene de la Mm, gerencia. Aunque seas una empresa pequeña, inclusive a veces a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de empresas pequeñas o medias, porque la toma de decisiones es rápido y rápido, tienes el apoyo de la gerencia, de la dirección y hay un trabajo muy bonito dentro de la empresa. Entonces, no necesitas una gran inversión y continuamente estás expuesta a temas, por ejemplo, si el producto que se fabrica es tentativo para robo allá afuera, o daño o manipulación. Entonces, simplemente a veces son temas de educación, formación, controles, concientización. Oye, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Cuáles son parámetros anormales? ¿Qué pudiera ser efectivamente una actividad sospechosa? Porque a veces hablamos en capacitaciones, oye, está atento de actividades sospechosas. Oye, pero explícame, José Ramón, ¿qué es una actividad sospechosa aquí? Porque yo a lo mejor puedo pensar algo, pero aquí en la empresa no sé qué pudiera ser eso. Entonces, una orden totalmente ajena de la dirección a lo que estoy acostumbrado a hacer, favores especiales, qué sé yo. Entonces, tenemos que ser muy claros con eso para prevenir situaciones de riesgo. Y el tema, por ejemplo,
de la confianza o sobreconfianza, también debemos de tener mucho cuidado, Mm, porque de ahí vienen situaciones, por ejemplo, de famosas conspiraciones internas. Entonces, eh, es raro, a mí en los últimos años no me ha tocado ver, por ejemplo, un incidente de seguridad donde no hay una conspiración. Es mm, muy raro aquellos eventos que a lo mejor antes escuchábamos decir, ay, es el operador, es el almacenista, es el mm, guardia. Como sabes, a mí me gusta, me toca trabajar mucho con las empresas de transporte. Yo defiendo mucho al operador, mm, porque muchos de los eventos que se dan allá afuera es no que fue el mismo operador, fue por un descuido de él. mm. ¿Sí? Y a veces son operadores que tienen ya muchos años de experiencia, pero llegó no concentrado ese día, llegó a lo mejor con un problema familiar, con una inquietud, como todos nosotros, ¿no? A veces no llegamos en el 100% y simplemente pasamos por un descuido y lamentablemente sucede algo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y, por ejemplo, ahorita, la percepción en México, ¿cómo crees cómo ha evolucionado esa percepción de riesgo en la cadena de suministro aquí en México en los últimos años? ¿Y qué recomendaciones prácticas darías para gestionarlos eficazmente bajo estándares como el ISO 28000, el CITIPAD o OEA? Sí, mira, yo creo que estos programas de seguridad en cadena de suministro ayudan mucho a las organizaciones y creo que al principio lo platicábamos. Yo les digo entra al programa, pero con el objetivo principal de cuidar tu negocio, Ujú, ¿sí? De proteger tu negocio. Tu producto es atractivo allá afuera, para, a lo mejor para temas de crimen organizado o delincuencia organizada, para hacer un robo, un secuestro del mismo. Y si tú dices, sí, ok, ¿qué voy a hacer para proteger eso? Sí, tanto internamente, a lo mejor puedo poner algunas otras garantías como tal, pero eso debemos de identificarlo claramente. Y lo otro es que tienes que ser consciente es cuáles son las amenazas que están en tu zona de operación o en tu región y de ahí a qué riesgo tú estás expuesto y de ahí es hacer una evaluación de posibles deficiencias que tengas tú. Oye, ¿en qué estoy fallando? ¿Sí? ¿El personal de seguridad es bueno? Pues no, a veces nada más está ahí abriendo y cerrando la puerta, lamentablemente. ujú, Bueno, pues los voy a capacitar y si es una empresa externa, pues probablemente voy a tener que gestionar a otra empresa. Mi personal que tengo manejando el producto es bueno, qué capacitación le hace falta, cómo los ayudo. Yo siempre les digo es, ¿cómo los ponemos en una posición de éxito? Porque es muy fácil simplemente decirle, darle una responsabilidad, pero si no les damos las herramientas, pues lamentablemente el resultado pues va a ser lamentable para nosotros, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de OEA CityPad, yo creo que es una gran escuela. Obviamente ya si nos subimos es un tema de ISO 28, pues todavía eleva el grado de éxito. Yo les digo siempre es, al momento de entrar a un sistema de gestión formal, porque si yo los llamo los sistemas de gestión de 28, de 9000 o 37 o 37301, ya es lo más arriba que podemos llegar. Ya el tema de los sistemas de gestión informales, si lo podemos llamar como EA, como CityPad, nos dan guías prácticas que de inmediatamente nos van a dar un apoyo a la empresa, ¿no? muy bien, muchas gracias por los comentarios y, pues, principalmente, como tú lo mencionaste, ¿no? Recapitulando, viene de la empresa, concientización y de lo que están haciendo. Finalmente, como tú me gustó eso que tú dijiste de, oye, ¿qué empresa quieres ser, no? O Ujú, sea, ¿qué tipo de empresa quieres ser? Entonces, simplemente, pues, yo digo que estandarizarte, ujú, puede ser, como estandarizarte claro, en los procesos y tienes los beneficios que ya platicaste, ¿no? sí. Sí, fíjate, ahorita que se me viene a la mente, a veces dentro de las organizaciones, ya ves que se pudiera dar de repente el tema del celo laboral, ¿no? Ese es entre departamentos. Y a veces me toca verlo. Por ejemplo, hay empresas que ya establecidas, ya sólidas, por ejemplo, tienen un sistema de gestión en calidad, en ambiental o similar y, y no hay una cooperación para el tema de la seguridad. Y yo les digo, oye, si ya tienes un sistema establecido, aunque sea de calidad o ambiental, pero ya tienes una estructura, es simplemente incluye el concepto de la seguridad a esos sistemas de Ujú, gestión y dale cabida, dale albergue al tema de cadena de suministro. O sea, tiene el mismo peso, sí. mm, O sea, si vamos a fabricar un producto de calidad,
dentro de los objetivos de la empresa también es, me imagino, que llegue a tiempo, que llegue libre de daño, libre de cualquier alteración o manipulación como tal, ¿no? Claro, claro. Has sido nombrado ya, yéndonos ahora sí a tu experiencia personal, profesional, Sí. has sido nombrado como uno de los mejores asesores de comercio exterior durante varios años consecutivos, como lo mencionamos al principio. ¿Qué estrategias o enfoques consideras que te han distinguido en un entorno tan técnico y competitivo? Okey. Mira, para mí siempre ha sido un honor estar ahí en esa lista y siempre agradezco al equipo de estrategia aduanera y Sencomex, que les mando un saludo por ahí a ellos, de ser parte del grupo. Inclusive al principio, yo cuando los miraba y miraba, por ejemplo, las gentes o la experiencia que tenían todas esas personas, decía: "Ah, algún día me gustaría estar ahí". Sí, inclusive las primeras veces que me invitaban y todo esto, yo muy contento, no sé si, creo que conocemos, por ejemplo, Sandra Sí, Maldonado me invitó ahí, claro. muy agradecido con ella. Saludos a Sandra, Sí, probablemente esté escuchando este podcast. y la verdad, contento. Y lo que trato de hacer con ellos, porque a veces simplemente, aunque estamos muy enfocados nosotros al tema de seguridad en cadena de suministro o sistemas de gestión, trato de colaborar de una forma de, por ejemplo, utilizar estos sistemas de gestión de una forma de cómo los aplicamos en el área de comercio exterior. Porque te digo, todas esas normas y directrices ahí están, ¿sí? Pero a veces en el tema aduanero, y de nuevo, por la demanda, por la presión que se tiene, hacemos las cosas como pensamos nosotros que están bien, pero nunca hay una estructura, nunca hay una formación y esa es la parte que a mí cuando se me invita a participar con ellos es la parte de la educación y concientización que yo les digo, oiga, están estas herramientas, utilícenlas, simplemente enfóquenlas en un área aduanera o de comercio exterior o de logística y que sea una herramienta de facilitación y seguridad en sus procesos internos, porque hablamos ahorita mucho de temas de robo, de contrabando, pero también tenemos situaciones, yo cuando tengo la oportunidad de estar con ellos, yo les digo, oye, ¿cuál es el impacto para la organización si perdemos un programa IMEX? Ujú, ¿Sí? ¿Cuál es el impacto si perdemos una certificación de IBJEPS? ¿Cuál es el impacto para nosotros si nos bajan del padrón? Entonces, todas esas herramientas de auditoría, de formación, de cumplimiento, ya están ahí, simplemente tómalas e impleméntalas. ujú, Arriba de esas normas ya no hay nada más, ¿sí? O sea, es ujú. dentro de las mejores prácticas que podemos identificar ahí, ¿no? Muy bien, es Sí, una muy buena recomendación para sí. todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo. Okey, con más de 27 años de experiencia en la industria y hablando de temas, habiendo acompañado a tantas empresas en los procesos de cumplimiento, ¿qué consejo le darías a los jóvenes profesionales que desean especializarse en seguridad logística y gestión de riesgos? Ok. Yo creo de inicio es entender que este tema de seguridad, logística, gestión de riesgos, debemos de entender que esto va más allá de, por ejemplo, de un robo de la mercancía, de una manipulación de producto, de simplemente tener cámaras de seguridad. Es de inicio, y lo mencionamos al principio, es o sea, ¿cuánto vale la empresa? ¿Sí? ¿Cuánto vale la marca que representas tú? ¿Cuál es el impacto que se le va a dar a la organización si fallamos en un proceso interno? ¿Sí? Y de nuevo es no nada más limitarnos a eso, sino, por ejemplo, estos programas, yo siempre les digo, forman parte, ¿sí?, del patrimonio de la empresa. Ujú, Entonces, debemos de empezar a estudiar temas de seguridad patrimonial para entender por qué estos programas de OEA, CITIPAT, están inmersos en la seguridad patrimonial de la empresa. O sea, ujú, no están totalmente aislados, forman parte de eso. Entonces, yo creo de la parte de la educación y de la formación en eso, eh, siempre que estudien algo de este tipo, tengan el soporte. ¿Sí? Y creo que a veces nos pasa a nosotros cuando vamos y damos una asesoría o nos piden una consulta, yo siempre digo ¿quieres la opinión personal mía o quieres lo que dice verdaderamente el programa? Entonces, cuando yo te hago una observación por escrito es porque la regla, el documento, la norma lo indica. Ya muy aparte es, por ejemplo, mi opinión para facilitarte o darte cumplimiento a eso, que eso es totalmente ajeno, pero qué es lo que dice la norma. Entonces yo siempre les digo, dense la oportunidad de leer, estudiar,
muy bien, por ejemplo, el tema del vocabulario, de los diccionarios ahí, porque de repente confundimos mucho los términos o no entendemos el alcance de los términos. Yo les digo, ¿qué es un riesgo? ¿Qué diferencia una amenaza? ¿Cuál es una fuente de información? ¿Cuál es una fuente de riesgo? ¿Cuáles son deficiencias? ¿Qué son actividades sospechosas? ¿Cuáles son los impactos? Entonces, ya cuando entendemos el vocabulario de todo eso, pues ya se facilita todo el proceso de la gestión y cumplimiento de los mismos programas. Y claro, muchas gracias. Mm, Y hoy en día existen múltiples certificaciones y marcos normativos. sí, Desde tu experiencia como formador y consultor, sí. ¿qué habilidades técnicas y blandas consideras indispensables para quienes desean destacar como asesores de comercio o auditores en sistemas de De gestión? gestión. Sí, de inicio es no nada más es la lectura de los requerimientos, de las normas, de las mismas directrices, pero el, el conocimiento pleno del mismo. ¿Ok? Porque cualquier persona puede ir con la organización y leer lo mismo que el cliente va a leer. ¿Sí? Pero yo te dije al principio, por ejemplo, la firma que tú representas y yo simplemente somos facilitadores del programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información es pública. Entonces aquí debemos de desmenuzar esa información y aterrizarla en un lenguaje que ellos la puedan entender. Es decir, creo que hablabas por ahí de cuando desarrollar un procedimiento muy técnico, muy Ujú. robusto, es cómo yo le explico esto a una persona que a veces tiene una dificultad para entender una lectura muy técnica. Entonces, tenemos que desmenuzarlo lo más sencillo posible para ellos. Y definitivamente tiene que haber un compromiso, te tiene que gustar esto. Yo a veces digo, o sea, a veces no todos los días me levanto, o sea, apasionado, muy entusiasmado, pero sé que tengo un compromiso con la empresa, con el cliente, con el colaborador que me va a recibir. Entonces, aunque sea un mal día para mí interno, o sea, tengo que sacarlo mejor, porque probablemente esa va a ser la única visita que haga con la empresa el resto del año o en 6 meses. Entonces, tengo que llegar y dar lo mejor para que esa persona pueda tomar eso de provecho y eventualmente llevarlo a otro nivel y tener el resultado esperado, ¿no? Muy bien, José Ramón. Y ya para cerrar, y esta pregunta me gusta, creo que ya platicaste algo. Con esta pregunta cerraríamos y ya Claro, hacemos el corte, pero muchas veces el reto no es la norma, sí, sino la cultura en la empresa. sí. ¿Te ha tocado algún proyecto donde al inicio había esa resistencia al cambio o muy poca colaboración y lograste que el equipo entendiera la importancia del cumplimiento? ¿Qué hiciste para lograr ese cambio de Sí. mentalidad? Y te puedo decir, no desde un principio, todavía a veces me pasa, ¿eh? Y eso pueden ser diferentes factores, pueden ser diferentes factores. A veces em, la indicación no es en un nivel local, inclusive no le toca ni al gerente ni al director de la empresa, ya viene de un nivel Mm, corporativo. eh, a lo mejor a veces ciertos departamentos dicen, es que esto no me toca a mí. ujú, O sea, porque de inicio ven a este tipo de programas de ODS y tipo dicen, oh, es que esto es aduanero, es ujú. de comercio exterior. Y yo, como te dije, estos programas son de seguridad patrimonial. Inclusive, y yo creo que se nos han heredado a las áreas de comercio, de logística, de cumplimiento, porque va relacionado con la facilitación comercial o el tema de la facilitación aduanera. Pero si leemos los requerimientos, o sea, no, o sea, un gerente de aduanas que tiene que ver con la seguridad física, con la seguridad de la información. Entonces, de inicio, de ahí, que este es un programa del patrimonio de la empresa, ¿sí? Ujú, Que este no es un tema aduanero y empezar a hacer conciencia y darle valor al trabajo, por ejemplo, que tiene el área de seguridad de la información, el área de sistemas. O sea, como sabes, por ejemplo, si hacemos un breve resumen de cómo trabajamos ahorita, hace como trabajamos hace 15 años, el uso de la tecnología es total, pues. O sea, ahorita ya no hablamos por teléfono, que utilizamos plataformas digitales, sistemas, ujú. plataformas, o sea, ya es totalmente digitalizado. Entonces, cuando hacemos esa consciente y decirle, oye, mira, no estás contratando a esta persona simplemente para cubrir un puesto, es porque una persona puede ingresar aquí con nosotros y causar un daño a la organización. Ujú, Y lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos con el área de mantenimiento,
con la gente de compras, que dice, oye, pero yo por qué lo tengo que hacer, yo nada más tengo que buscar al proveedor, el producto. Sí, pero si seleccionamos un mal socio comercial, tiene un daño para nosotros. Ujú. ¿Cuál es el impacto para nosotros? Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros, es concientizar que esto no es un tema aduanero o necesariamente de comercio exterior. Claro, recibimos beneficios enfocados a facilitación comercial o aduanera, pero esto es un tema de seguridad patrimonial, es parte del patrimonio de la empresa. ¿Sí? Claro, muy bien, José Ramón, qué agradable todo lo que nos platicas. Creo que hay demasiado para tomar nota y si nos estás escuchando hacer tu famoso checklist de los puntos importantes o de estas Claro. recomendaciones que nos diste. ¿Algo con lo que quieras cerrar el día de hoy? No, pues mira, Cintia, primero agradecerte por la invitación, un gusto de estar aquí contigo y de nuevo, es más que nada entender que estos programas de seguridad en cadena de suministro podemos aplicar el beneficio o los requisitos que están ahí para darle un enfoque, ¿sí?, de prevención, de cuidado, y no nada más reactivos o darle una satisfacción a algún cliente o a otra organización de que nos esté obligando a incorporarnos a ellos, sino de cómo decir, cómo cuido a la empresa, cómo cuido al activo más valioso de la empresa, que es el colaborador Mm, también, ¿no? ujú. Como tal. Y digo, si ya estamos ahí y la tarea o el objetivo es entrar a estos programas, sacarles el provecho que nos da. Claro que sí, pues muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio y vamos a dejar los contactos en redes de José Ramón para cualquier duda y súper recomendado siempre. No, Muchas muchas gracias. gracias, Cintia, por la invitación, un gusto. Ya está. Hasta luego. Gracias.